Más sin embargo, el día de hoy te traigo un punto de vista que está abierto para todo tipo de criterio, que está abierto, yo creo, para todo tipo de forma de ver, de pensar y sobre todo de llegar a una conclusión. Sea que para algunos les interese o les llame la atención mucho el tema relacionado a cuentas de fondeo, o sea, la forma en cómo uno interprete o observe la metodología de su operación. Pero el día de hoy considero que hay breves ápices o breves contextos que son muy puntuales, que hay que aprender a distinguirlos antes de iniciar dentro de estas opciones, ¿no es cierto? Y de cierta forma que también tú conozcas cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios del por qué sí, del por qué no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bienvenidos a todos por seguirse uniendo, gracias por estar dentro de este espacio y estamos gustosos de poder iniciar. Bueno, de mi parte personal te comparto que tuve la experiencia de conocer acerca del mundo de las cuentas de fondeo hace aproximadamente un año y medio, en las cuales tuve la oportunidad de asistir a un taller aquí en la ciudad de Riobamba, en donde hablaba acerca de cuentas de fondeo y se me hizo muy curioso, la verdad, la metodología, la forma de operar. Y como todo nuevito, tarde o temprano, la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por la forma de operar, por el apalancamiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho qué tan bueno sería operar con $10,000 de capital? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho qué tan bueno sería operar con 25,000, 50,000, $100,000, ¿no es cierto? Y de cierta forma generarte un breve capital que te permita lo que es apalancarte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Buenísimo, Jaime, qué espectacular, esa es. Vamos entonces a iniciar y el día de hoy quiero compartirte lo que ha venido siendo una de mis experiencias. De hecho, mi primera empresa de fondeo fue en MyForex Fund con un capital de 25K. Tuve la oportunidad de haberlo gestionado aproximadamente como 4 meses y pues, como todo, ¿no es cierto? Mis primeros retiros, primeros beneficios, la emoción, la euforia detrás de todo esto, pero luego poco a poco fui indagando un poco más a profundidad y conociendo ciertos aspectos que en lo personal te comparto, cuando uno es nuevito no los observa, pero más sin embargo con la experiencia tenemos la oportunidad de seguir considerando, aprendiendo y sobre todo poniendo en práctica ciertos criterios. Así que para poder iniciar esta videoconferencia, primeramente entendamos algo. ¿Qué es una cuenta de fondeo? ¿Qué es lo que se habla de las cuentas de fondeo? ¿Cuántos de nosotros, tal vez que estamos inmersos dentro de este mundo de las inversiones, cuando hemos abierto nuestro Facebook, nuestras redes sociales, no nos hemos encontrado con publicidad que nos dicen, pasamos tu cuenta de fondeo, ¿no es cierto? En 2 días, en 24 horas, te cuesta tanto la pasada de una cuenta de fondeo? Pongo un ejemplo. La plática del día de hoy que vamos a tener va a ser referencia o va a ser enfoque a lo que es entender si se puede ganar de una cuenta de fondeo y si es que un caso dado se logra ganar, ¿se podrá vivir de una cuenta de fondeo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder lo que es llegar a una conclusión dentro de este breve espacio, lo que voy a tomar en consideración son breves criterios técnicos, más allá de lo que es el criterio basado en especulación, sino más bien basarnos en lo que viene siendo datos, lo que realmente es y obviamente cómo es que desde un sentido técnico en el tema del trading nos permite lo que es interpretar este tipo de información, ¿de acuerdo? Bueno, repito, no somos dueños de la verdad absoluta, tampoco pretendemos serlo, más sin embargo, es un contexto que de cierta forma te lo traigo desde mi experiencia, desde el hecho de haber operado algunas cuentas sobre todo, y pues algunas pasarlas, otras quemarlas, frustrarme como todo nuevito y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Yo en lo personal considero que esta información, al menos si tú estás empezando a considerar el hecho de optar por una prueba de fondeo, por una cuenta de fondeo y cosas por el estilo, créeme que esta información va a valer 100% la pena. Así que en lo personal considero que es información que te puede ahorrar unos cuantos cientos o miles de dólares al momento de que tomes decisiones de participar en cuentas de fondeo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar dentro de este contexto y quiero comentarte lo siguiente. Primeramente, ¿qué es una cuenta de fondeo? ¿Cómo interpretamos una cuenta de fondeo? Muy bien. Pongámoslo en palabras simples, no le metamos mucho tecnicismo detrás de todo esto y expliquemos a detalle qué es lo que entendemos por una cuenta de fondeo. Una cuenta de fondeo básicamente es donde X empresa te proporciona un determinado capital como apalancamiento que te permita lo que es tomar operaciones con apalancamientos, valga la redundancia, con lotajes, que te permitan generar X capital. ¿Estamos de acuerdo? Y de determinado X capital, tú generas lo que es un 80% de beneficio. De hecho, a toda persona nuevita que en su momento empezamos a ver estos números, porque no es lo mismo, siempre te lo he dicho, hacer trading con $100 que tal vez hacer trading con 1,000 o tal vez hacer trading con 10,000. Pero no todos nosotros nos encontramos como que en la posibilidad de querer hacer trading con más de $10,000, ¿no es cierto? Imagínate, yo creo que no hay persona que diga, oye, tengo $10,000, pues hagamos trading, ¿no es cierto?
Entonces, para eso es lo que se fomenta este tema de empresas de fondeo, donde básicamente lo que hacen es proporcionarte un determinado capital, X capital que va desde los $5,000 en adelante, dependiendo de la empresa de fondeo, obviamente, en donde en ese tipo de capital, una vez pases las dos etapas de prueba como fase uno y fase 2 dentro de los espacios y obviamente cumplas con determinados criterios que la empresa mismo te lo pone como breves, por así decirlo, advertencias que tienes que tener sobre ese capital, esta empresa te desembolsa ese capital y lo que empiezas a operar es dinero real. Es decir, todas las ganancias que tú vayas haciendo es beneficio que tarde o temprano lo vas a obtener de dicha empresa, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Primeramente, son una forma de acercarse al mercado real, dependiendo de un capital que has seleccionado que puedas o que es empezar a operar. Aquí hay muchas empresas, por ejemplo, que te ofrecen cuentas de fondeo desde los $5,000 en adelante, obviamente por medio de un pago, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay empresas que hay cuentas de 5,000 que te cobran cerca de los $100, $80, cuentas de que, por ejemplo, puedes pagar una evaluación de $10,000 por $150, es decir, si la pasas, perfecto. Algunas empresas tienen la cláusula de reembolso una vez pases esas pruebas de fondeo. Estamos de acuerdo, esas etapas. Pero lo curioso de aquí es algo muy importante que tú tienes que empezar a entender. Muchas de las veces, cuando nos dejamos llevar simplemente por la perspectiva o por los números que podemos lograr alcanzar, a veces nos quedamos como que con la información a medias, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces la emocionalidad que en ese momento sentimos nos hace tomar decisiones fuera de contexto y no profundizamos en los detalles que vamos a ver el día de hoy. Permíteme nada más unos cuantos segundos, conecto la computadora que... Muy bien, mil disculpas, por favor, ahí ya estaba como que la compu se iba a apagar, ¿de acuerdo? En algunas empresas de fondeo, por ejemplo, cuando una vez hayas pasado determinada evaluación, ¿estamos de acuerdo? Dichas empresas, algunas te proporcionan un 80% de beneficio. Ojo con eso. Es decir, determinada empresa, empresa X, ¿no es cierto?, que te proporciona un X capital, todas las ganancias que tú logres hacer en base a ese capital, te paga un 80%. Hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una cuenta de evaluación que he logrado comprar por $10,000, ¿de acuerdo? De esta cuenta de $10,000, pues, yo que sé, al final del mes logro hacer unos 1,000, pongamos la mejor expectativa, que he hecho un 10%, unos $1,000, ¿no es cierto? De estos $1,000, el 80% es para ti, que vendría siendo casi como $800, y el restante, los $200, obviamente, pues es para la empresa, por así decirlo, que te provee dicho capital de apalancamiento. Visto desde este criterio, la mayoría de nosotros pensamos, ¿no es cierto? Y decimos, wow, es una gran oportunidad, es una gran ventaja el hecho de que alguien te pueda lo que es proporcionar. De capital, obviamente, después de un determinado fondo, ¿no es cierto? Pero lo curioso detrás de todo esto es que hay que empezar a ver las cosas tal como son. Muchas de las veces decimos el 80% es algo espectacular, pero lo que no vemos detrás de fondo son todos los criterios que hay que manejar tal como es una empresa. Una empresa de fondeo o cosas por el estilo, tarde o temprano lo que busca es capitalización también, como todo tipo de empresa, ¿no es cierto? Si no, pues ¿para qué? Entonces, lo que nosotros no tenemos es que al darnos cuenta que es dinero sin riesgo, por ejemplo, muchas de las veces decimos, oye, pero es que operar tal vez $10,000 por un capital de haber invertido 150 en comprar esa prueba de fondeo, tal vez no es dinero real que no nos permite lo que es medir ese nivel de riesgo, ¿no es cierto? Que las empresas ponen su dinero en riesgo para que nosotros ganemos, hay límites en estas empresas, ¿de acuerdo? Estos son detalles que nosotros debemos empezar a entender cuando empecemos a observar de reojo, por así decirlo, a empresas de fondeo. Ahora, lo curioso detrás de todo esto es lo siguiente. Ahora, chicos, aquí entramos dentro de algo muy importante que consideramos los límites dentro de una determinada empresa de fondeo, X empresa. Todo tipo de empresa funciona de la misma manera, del mismo mecanismo, ya sea que optes por una empresa de fondeo que sea para índices sintéticos, para Forex, para futuros o para lo que tú gustes. ¿Estamos de acuerdo? Todo tipo de empresa tiene determinados límites. Y aquí quiero hablarte de un factor muy importante. Primeramente, chicos, seamos completamente sinceros. Tal vez la mayoría de nosotros que estamos dentro de esta videoconferencia aprendiendo, y te agradezco por haberte conectado a este espacio para poder aprender, nos hemos dado cuenta y seguramente la mayoría estamos curtidos de toda la información que hay en Internet, en redes sociales acerca del trading, ¿cierto? Que las ganancias, que las capturas, que alguien ha ganado más de $10,000, que alguien vive de esto al 100%, que la vida lujosa, que los carros y cosas por el estilo. La realidad muy alejado de la vida real, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que tarde o temprano una empresa de fondeo tiene determinados límites. Una empresa de fondeo al final es una empresa.
que también busca lo que es capitalizarse, pero no busca capitalizarse a través de los trades que tú haces, sino más bien a través de la membresía que tú estás pagando por adquirir ese tipo de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira esto. Te comparto lo siguiente. Mira, ¿por qué razón es que existen algunas personas e incluso algunos traders que somos buenos, por así decirlo, dentro de los espacios de gestión de capitales o dentro de nuestro tipo de operativa? Muchas de las veces se basa por el tipo de varianza, ¿de acuerdo? De hecho, ustedes tienen que entender que todo tipo de trader que empieza dentro de un programa de formación, dentro de un espacio de capacitación o aprende a hacer trading, básicamente necesita medir sus procesos de crecimiento o necesita medir su progreso, por así decirlo, de una manera basada en variables, es decir, basada en una varianza, para saber si en un largo plazo gana o en un corto tiempo pierde o cosas por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? La realidad es que en algunos tipos de estos negocios como empresas de fondeo, ciertos limitantes es que algunas evaluaciones, por ejemplo, te ponen ganarte el 8% al mes, por ejemplo, o ganarte el 5% al mes, dependiendo de la evaluación. Ahora, el criterio que hay detrás de todo esto es que no digo que no sea imposible, no digo que no sea posible el hecho de generarse determinado porcentaje de capital, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros sabemos que todo tipo de estrategia se basa en determinadas variables, en determinadas varianzas? Va a haber momentos, obviamente, chicos, en donde, por ejemplo, nuestra estrategia que pongamos en práctica, pues yo qué sé, me invento. Resulta que la primera semana, ¿qué tal si mi estrategia, la forma en que yo mido mi estrategia, la primera semana tal vez me da negativo, pero resulta que tal vez la próxima semana logro hacer un 15%, pero el hecho de que en una primera semana haya logrado lo que es tal vez salir en negativo, ya me impide lo que es seguir avanzando, porque seguramente me topé con un límite de pérdida y la mayoría de veces ese límite de pérdida se conoce como el drawdown. Y he aquí una de las verdades más importantes que necesitas entender al momento de generarte, por ejemplo, una prueba de evaluación o una cuenta de fondeo. Para la mayoría de nosotros, chicos, es algo curioso, pero tal vez la mayoría de nosotros decimos, oye, ¿qué tan bueno sería comprarme una evaluación de $10,000? ¿No es cierto? Para la mayoría tal vez nos hace ojos ahí, unos signos de dólares, y decimos, wow, $10,000, ¿cierto? Para otros tal vez digan, no, pues ¿qué tal si yo me compro una cuenta de fondeo de $100,000? ¿No es cierto? Imagínate hacer trading de $100,000, ganarte $30,000 mensuales y así, bla, bla, bla. Continúas, ¿no es cierto? Pero la realidad va más allá de todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, permítanme un segundo, por favor. Voy a silenciar los micrófonos. Excelente. Buenísimo. Jaime dice, así pintan tan bonito el trading. Sí, así es. De hecho, sonará fácil, ¿no es cierto? Pero ojo con esto, y aquí te voy a revelar una gran verdad que tú tienes que entender. Cuando me di cuenta, también puse mucho énfasis en manejar las cosas como realmente es. Muchas de las veces la gente dice, oh, es que manejarnos $10,000 de trading, pues el dato cambia, se puede hacer grandes cantidades y cosas por el estilo. Pero la realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a empresas, por eso te digo, es algo muy importante que antes que tomemos decisiones de inversión con empresas de fondeo o cosas por el estilo, es muy importante analizar los términos y condiciones, ¿de acuerdo? Cosa que la mayoría de nosotros tal vez tal vez por ignorar ciertos espacios no lo leemos o tal vez no logramos entenderlo. Pero la realidad es que no es que vayas a gestionar $100,000, ¿de acuerdo? Porque una empresa tiene ciertos límites. ¿Qué tal si el drawdown? Pongo un ejemplo. Digamos que tenemos, y ya voy a pasar a hablarte acerca de un ejemplo. Digamos que tenemos $50,000, que compramos una cuenta de $50,000 y todos la queremos gestionar. Pero resulta que el límite de drawdown, ¿se acuerdan qué era el drawdown? El drawdown es el máximo de exposición al riesgo de la cuenta. Y muchas veces el drawdown de un tipo de cuenta resulta siendo el 5%, el 3%, el 2% y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, imagínate este detalle. Si nosotros hablamos de una cuenta de $50,000 y resulta que el drawdown no lo sé, es decir, para que pierdas esa cuenta, para que pierdas ese capital, no debes superar de una pérdida de $3,000, por ponerte un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que termina aquí siendo la realidad es que tú no vas a gestionar un capital de de $50,000, sino más bien vas a gestionar un capital que te tiene lo que es un sujeto a un drawdown mínimo de $3,000. Y cuando entiendes esto, la realidad cambia al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Porque, mira, para hacer todo esto un poco más digerible, cuando nosotros hacemos inversiones, ¿qué es lo primero que un trader mide? El nivel de riesgo, ¿no es cierto? No mide las ganancias, ojo con eso, siempre te lo he dicho. Cuando un trader hace inversiones, lo primero que mide es el nivel de riesgo, más no el nivel de ganancia.
Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de empresas de fondeo o cuentas de apalancamiento, porque es verdad, claro, la mayoría de nosotros nos dan tal vez unas cuentas grandes como para poder ejercer apalancamientos gigantes. Por ejemplo, incluso en algunas empresas hay términos y condiciones en donde tienes que operar por lo menos, yo que sé, 4 contratos al día, 3 contratos a la semana, yo que sé, 10 contratos al mes. Pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay condiciones y al momento de que nosotros hablamos de contratos, es decir, del apalancamiento, imagínate tomar una entrada a 10 lotes, por ponerte un ejemplo. Claro está, ¿no es cierto? Se nos hace así ojos, tal vez la ganancia que podamos obtener, pero curiosamente, cuando nosotros basamos ese tipo de apalancamiento al drawdown que tenemos, que vendría siendo este tipo de limitante, muchas de las veces es cuando se termina quemando cuentas. Ojo con eso, ¿no es cierto? No sé si te has logrado percatar o tal vez te has fijado en base a sus criterios que cuando nosotros hablamos de apalancamientos o de los límites, sobre todo cuando tenemos capitales grandes, tarde o temprano el apalancamiento, el proceso en sí de lo que viene siendo en base al drawdown, viene siendo completamente agresivo al momento de invertir. Chicos, se los digo eso por qué razón. Miren, en la primera experiencia que tuve la oportunidad de estar con una empresa de fondeo que era MyForex Fund, no digo que esté mal, obviamente esta información te lo comparto. ¿Por qué razón? Mira, esto, como te lo decía en un inicio, es obviamente abierto para el público. Sabemos que hay personas que tal vez les encantan las cuentas de fondeo, que les gusta invertir en cuentas de fondeo, pero es importante saber dónde estás para que sepas hacia dónde vas. Porque una cosa es entrar a ojos cerrados y tal vez perder varias cuentas, pegarle en una y luego volverlas a perder. Tarde o temprano, tal como nos pintan en redes sociales de que esto funciona así, de que esto funciona por acá, se aleja un poco realmente de la realidad. Y seamos sinceros, no vivimos de expectativas, vivimos de trabajo duro, porque si vivimos de expectativas, tarde o temprano nos vamos a dar un tortazo contra el suelo y pues la caída va a ser dura, ¿de acuerdo? Alguien nos comenta en el chat y nos dice, Fabián, ¿a mayor capital la gestión de riesgo es mínima o no? Claro que sí. En la gestión de riesgo, por ejemplo, cuando tenemos mayor capital, disminuye, porque no es lo mismo hacer, vuelvo repito, hacer trading de $100 con $10,000, ¿no es cierto? Pero lo curioso aquí es que cuando existen esos términos y condiciones de X empresas, por ejemplo, no, lo que nos permiten uno de esos términos es que para poder seguir avanzando, se debe tener un mínimo de negociación por contrato al día, a la semana, y de esa forma, pues mantenernos siempre cerca de esos márgenes. Y obviamente esas limitantes hacen que nuestro estilo de trading no se desarrolle al 100%, por lo que te acabo de explicar. Yo puedo tener una estrategia ganadora, yo qué sé, yo puedo tener una estrategia ganadora en base a mis variables, en base a mis varianzas a largo plazo. Puede ser que, ejemplo, chicos, nosotros sabemos que el mundo de las inversiones es un negocio de renta variable. Lo mismo que gano hoy día no va a ser lo mismo que mañana, asimismo en los meses. Lo mismo que gano este mes no va a ser lo mismo que el otro mes. Por ejemplo, yo conozco mi estrategia y sé que mi estrategia es ganadora en un largo plazo. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ingreso, yo que sé, a este aspecto de cuentas de fondeo y por obvias circunstancias resulta que la primera o la segunda semana del mes que inicio mi proceso de evaluación, termino tal vez perdiendo? ¿Estamos de acuerdo? En base a lo que yo sé. Y resulta que tal vez para mi tercera semana salgo completamente en positivo. Entonces, ese breve lapso en negativo, debido a las limitantes que exista, puede ser que el capital básicamente o la cuenta, pues me la retiren porque estoy tal vez excediendo el límite de drawdown o no estoy posicionándome correctamente dentro de las limitantes que establece una empresa de fondeo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando nosotros hacemos trading, el hecho de que no, de ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, alguien pase una cuenta de fondeo o alguien no lo pase y cosas por el estilo, no se trata de que alguien sabe más que el otro, sino más bien que posiblemente esas varianzas que en ese momento se manejen, obviamente, pues sean favorables para ese espacio de trading, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí nos dice, también dice, ejemplo, chicos, claro, yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad la primera vez de operar una cuenta de fondeo, a mí también me entregaron un plan de trading en un Excel que decía no arriesgues más del 1%, busca siempre una relación 1-3 y haz bonito el porcentaje, 5%, 5%, 5% y luego pasas la cuenta. Y yo decía, genial, se ve bonito en los números, pero cuando te enfrentas a un mercado de variables, realmente te vas a dar cuenta que es difícil sostenerse en ese tipo de números, ¿de acuerdo? Y si es que logras conseguirlo, tarde o temprano viene obviamente pues todos los aspectos a funcionar, ¿no es cierto? El tema emocional, el tema de gestión, que tal vez el día de hoy vemos una pérdida, no queremos saber, mejor mañana y cosas por el estilo. Más sin embargo, como vuelvo repito, este tipo de información no significa que no se pueda lo que es hacer. De hecho, te compartía directamente en el chat que, bueno, en esta semana uno de nuestros colegas hizo un retiro de más de $800 dentro de una empresa con 25K.
¿de acuerdo? De apalancamiento. Y si nosotros lo podemos observar, es un apalancamiento de una cuenta que viene lo que es invirtiéndose con capitales pequeños, es decir, con apalancamientos pequeños. Pero lo curioso es que cuando sigues avanzando, de cierta forma, en algunas ocasiones nos han dicho de que, claro, la empresa da mayor facilidad en los porcentajes. Es decir, yo que sé, antes te pagaba el 85%, ahora te van a dar el 90% y el 10% para ellos, ¿no es cierto? Pero curiosamente, cuando se amplía lo que viene siendo el rango de beneficio, también se amplía lo que viene siendo ciertos limitantes que de cierta forma se vuelve mucho más complejo, ¿de acuerdo? No quiero decir que sea imposible tampoco, y ya vamos a entender a continuación el porqué. Ahora, para poder lo que es definir ciertas limitantes, en base a mi criterio, y obviamente pues entendiendo los no limitantes, no me refiero a que vengo yo y me pongo limitantes, no, sino son limitantes que nos proporcionan ciertas empresas de fondeo. Por ejemplo, en la limitación diaria a las pérdidas, ¿no es cierto? En algunas empresas nos han dicho que no podemos perder más de un 5%. ¿Qué es lo que pasa si en un día se alcanza a perder menos del 5%? ¿No es cierto? Básicamente, ese drawdown ya te hace que te suspenda la cuenta y señor, hasta aquí, muchas gracias, ¿no es cierto? Es por eso que cuando te dicen, oye, vas a operar con un capital de $100,000, no es que tienes que hacerte la expectativa de que vayas a operar con este capital, sino más bien uno como trader, ¿qué es lo primero que mide? El riesgo, el drawdown. ¿Y cuál es mi porcentaje de riesgo al día? Perfecto. Ese es el capital que tú estás dispuesto a arriesgar. A ese capital recién que estás dispuesto a arriesgar, debes hacerle la que es la respectiva tabla de Excel y el respectivo apalancamiento, más no a capital base. Uno de los grandes errores que se comete cuando se inicia haciendo el tema del plan de trading, ¿no es cierto? El plan de trading va enfocado a este apalancamiento, pero no más bien al límite de pérdida diaria que hace referencia. ¿Qué tal si mi límite de pérdida diaria de $10,000, yo qué sé, sería de 5,000? ¿Qué pasaría si de estos 5,000 pierdo en el día? Pues chao cuenta, ¿no es cierto? Pero si yo basase mi plan o mi gestión en base a lo que viene siendo mi riesgo, la realidad cambiará. Pero ahí vienen detalles igualmente que no se conoce dentro de las empresas en sí, o bueno, que no se dice más que todo, y es el hecho de que cuando nosotros vamos a basarnos nuestros apalancamientos, de cierta forma el apalancamiento no hace referencia al drawdown o no hace referencia al riesgo, sino más bien al capital de acá. Y es por eso que la mayoría de nosotros tomamos excesivos apalancamientos que en una larga simplemente se quema la cuenta. Y si en su momento salimos ganando, simplemente es prolongar la pérdida, ¿sí? Ojo con eso. Otros de los limitantes igualmente son los porcentajes mensuales a alcanzar. Es lo que te comentaba. Por ejemplo, chicos, la mayoría de nosotros podemos tener lo que es una cuenta auditada, por así decirlo. Y espero que estés teniendo tu cuenta auditada. Si haces trading, es importante que tengas tu cuenta auditada, porque si no tienes tu cuenta auditada, ¿cómo sabemos? ¿Cómo mides tus variables? ¿Cómo mides tu crecimiento? ¿Sí? Entonces, los porcentajes mensuales, es decir, ganarte un 8% al mes para pasar la etapa 1, la etapa 2 o cosas por el estilo, de cierta forma, al ser un mercado cambiante o variable, no hace que nuestra estrategia de trading realmente se acople a lo largo del tiempo. Es el mismo detalle, por ejemplo, que cuando existen, ejemplo, hay personas que dicen, oye, yo qué sé, sabes, yo qué sé, la primera semana que estoy haciendo trading me fue mal. Esa estrategia no me funciona, me voy a otra. No es que no funcione, sino más bien hay que darle el espacio y el tiempo necesario para que esa estrategia se acople y te demuestre en base a variables qué tan funcional es en lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es una debida limitante. Aunque vuelvo, repito, con esta información que te estoy dando, no es que ya vayas y digas no me funcionan las cuentas ni cosas por el estilo. Ya te voy a explicar eso al final, ¿sí? Por ejemplo, la estadística es un flujo de traders, ¿de acuerdo? Este es lo que nosotros hablamos, la estadística. Tarde o temprano, tu trading o tu proceso de operativa debe basarse en lo que viene siendo estadística a través de una cuenta auditada, ¿sí? Muy bien. El límite de pérdida se basa también en los contratos. Pensamos en ganar dinero por los apalancamientos, pero eso termina siendo pérdidas. Es lo que te decía acá, ¿de acuerdo? La mayoría de nosotros pensamos que porque nos dan una cuenta de 10K, pues el apalancamiento debería ir direccionado para 10K. En los términos y condiciones, claro que sí, debe ir direccionado a 10K. Pero el drawdown es el que importa. Porque ¿qué pasa si tengo un drawdown de menos, es decir, del 5%? Si pierdo 5,000, chao cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el plan debería irse direccionado a este aspecto de acá, al límite de drawdown, ¿de acuerdo? Toda empresa requiere capitalizarse. A la final, entonces, ¿cómo gana una empresa de fondeo? Y yo creo que no es
no es descubrir el agua hervida, como saben decir comúnmente, ¿no es cierto? Todo tipo de empresa busca lo que es un proceso de capitalización, ¿sí? Tarde o temprano, una empresa de fondeo, de la misma manera, como termina ganando es a través de la inversión de más personas que buscan invertir. Hagamos un ejemplo. Es como si habláramos de este tipo de opción, ¿no es cierto? Digamos que de 1,000 traders que ingresan, por así decirlo, aquí se encuentra el 80% de los traders pagando lo que son evaluaciones, pagando high frequencies forex para pasar las pruebas de fondeo y cosas por el estilo. En la parte de acá son las personas que ya logran pasar aproximadamente un 15%, los que logran pasar las etapas, fase 1, fase 2, fase 3, aunque no hay dato exacto de cuánto tiempo perduran con sus cuentas a lo largo del tiempo. Y aquí solamente se encuentran ese tipo de porcentaje, el cual mantiene lo que es una cuenta flotante en positivo alrededor de 3 o 4 meses máximo en temas relacionados a estadística, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que funciona este tipo de ejemplo? Aquí podemos lo que es observar, bueno, es un ejemplo similar al que te había comentado anteriormente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo opto por una cuenta de fondeo de $50,000, por ejemplo? ¿Cuál es mi capital real? ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi capital real aquí? He aquí un ejemplo. ¿Cuál es el capital real? Yo qué sé, resulta que el drawdown de la empresa de fondeo X, por ejemplo, me dice, Alex, si tú pierdes más del 5%, pues ya, te jodiste, ya valió tu evaluación, ya no vale, ¿de acuerdo? Ya no pasas. Entonces, el capital real aquí no va a ser los 50,000, sino más bien va a ser en la medida del drawdown. ¿Por qué razón te lo digo todo esto? Porque como hemos hablado en un inicio, y bueno, repito, cuando nosotros hacemos inversiones, un inversionista, un trader, no puede medir sus beneficios, no puede medir sus ganancias. Las ganancias son moldeables, pero lo que sí tiene fijo es el límite de pérdida. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y como ciertas empresas ya te mencionan el límite de pérdida, por ejemplo, que en este caso vendría siendo el 5% del capital, por así decirlo, pues perfecto. Ese es el límite de pérdida. Así que el trabajo sería no un plan de trading para este tipo de capital, sino más bien para el drawdown, que en este caso se te proporciona como forma de inversión, ¿de acuerdo? Esto nos dice, por ejemplo, aquí está un breve ejemplo. Mi límite de pérdida es de $2,000 y mi objetivo de beneficios, porque también hay un objetivo de beneficios, es de $3,000. Por lo tanto, imaginemos que pasamos una fase de prueba y tenemos nuestra cuenta apalancada, que eso es un detalle muy importante. Al ver nosotros un capital de 50K, ¿cuántos de nosotros no diríamos, uff, a 50K metámosle 10 lotes, por ponerte un ejemplo? O metámosle un lote, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que a nosotros nos hace, por así decirlo, correr más riesgo. No es que nuestro capital, vuelvo, repito, estemos apalancándolo para 50K, sino más bien para el drawdown, que sería de 5%, ¿no es cierto? Entonces, no son los 50K reales. En realidad, es el riesgo de los $2,000 como un apalancamiento grande. Es decir, tarde o temprano, imagínate esto. Yo qué sé, resulta que tengo yo qué sé, $2,000 de capital para operar, porque es el drawdown, ¿de acuerdo? Y resulta que a esto le estoy haciendo un plan de gestión, pero para 50K. Entonces, el riesgo es eminente y tarde o temprano lo que se termina perdiendo es el capital. Pongámonos a pensar, uno de los mentores decía, pongámonos el sombrerito de pensar. Al final es un negocio de membresías. Tarde o temprano, una empresa de fondeo es un negocio de membresías. Ahora, chicos, a lo largo de todo este tiempo, sí lo entiendo, chicos, a mí también me ha pasado. A veces cuando yo digo chúticas, a veces no nos dicen la verdad al momento de invertir, a veces simplemente por la emoción que alguien nos muestra alguna cosa, decimos, oiga, yo quiero estar ahí o yo quiero hacer esto y cosas por el estilo. Y realmente no nos enfrentamos a una realidad como esta, por ejemplo. ¿A cuántos de ustedes no les pareció curioso entender que el apalancamiento real no va por ahí, sino más bien va para el drawdown que tenemos en la cuenta? ¿No es cierto? Entonces, tal vez eso a la mayoría de nosotros nos llena como que de frustración, nos llena como que, ¿y ahora qué será? ¿Qué mismo será? ¿Habrá algo de realidad detrás de todo esto? Y la realidad es que sí, ¿de acuerdo? Tarde o temprano, el tema relacionado a las cuentas de fondeo viene siendo más que todo no basado en un criterio de hacer trading, sino más bien basado en un criterio de hacer muchas variables. Por ejemplo, a lo largo de este tiempo, como te lo comparto, igualmente he tenido el gusto de profundizar, de leer más, de conocer obviamente cómo funcionan algunas empresas, cómo funcionan ciertos criterios. He conocido igualmente personas que pasan pruebas de fondeo y que están por 3 meses, por 4 meses. Claro, logran lo que es generarse un determinado capital, no el gran capital,
pero al momento que se generan ese tipo de capital, logran compensar las pérdidas anteriores. Es decir, tarde o temprano este juego, por así decirlo, no me gusta el término juego, pero si cabría el término decirlo, es como que si, ejemplo, yo pruebo una cuenta de fondeo, yo qué sé, la tengo por 3, 4 meses, ejemplo, es la variable que se logra alcanzar. ¿Qué es lo que pasa después de este tiempo? Como obviamente he logrado lo que es capitalizar, porque seamos sinceros, ¿a cuántos de nosotros tal vez que conozcamos o de cierta forma hemos escuchado en redes sociales que hay alguien que viva al 100% de una empresa de fondeo? ¿Por qué razón? No coger nuestro capital, invertirlo en un broker donde se opere directamente mi capital y en vez de estar dando el 10% o el 20% de nuestros beneficios, algo que hemos hecho con nuestras manos y nuestro propio criterio acerca de trading, ¿no es cierto? Entonces es lo curioso, por eso es que hay personas, claro que sí, que pueden sostenerse en empresas de fondeo, pero entendiendo estos tipos de criterios y estas variables. Chicos, el hecho de poder implementar esto ha permitido que uno de nuestros colegas, Álvaro, que obviamente pues es la persona que en este caso te mandé su breve resultado, haya logrado lo que es alcanzar una breve consistencia, al menos de 2 meses y 2 retiros consecutivos. Estos son detalles que es importante que tú lo sepas al momento de tomar una decisión de inversión, ¿de acuerdo? Seguramente este tipo de contexto se te haga algo nuevo, es como que de dónde saca esta información. Y es que obviamente se basa en lo que viene siendo la lectura y obviamente el hecho de saber profundizar en cada uno de estos detalles acerca del tema de cuentas. Y obviamente pues la información que se viene recopilando a lo largo de este proceso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Coméntame por favor en el chat si me logras escuchar, si entendiste, por favor, si tienes alguna duda, pregunta, trauma tal vez. Cuéntame en el chat, por favor. Te necesito despierto, despiértate. Entiendo correctamente que es lunes, lunes cansado, da pereza, da sueño, pero qué mejor que iniciemos esta semana con información. Como te lo dije en unos inicios, no somos dueños de la verdad absoluta. Si tú, pese a entender esta información, sientes que este proceso va por ahí, perfecto, a darle con toda. Y si sientes que no y más bien va por otro lado, pues perfecto, a darle con toda también. Pero lo importante es saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Luis dice, si está claro, todo claro, excelente información, buenísimo. Jaime nos dice, sería mejor trabajar con un capital propio. Perfecto, Jaime, ya vamos. Cualquiera de las dos opciones es bueno. Muy bien, chicos, nos queda menos de un minuto de sesión. Te pido de favor, vamos a terminar con la última diapositiva y con la última reflexión. Conéctate, por favor, al mismo enlace, que estamos nada más ya por finalizar con la última diapositiva y explicamos a mayor detalle ciertos criterios. Así que nos vemos en el mismo enlace. Si esta información te estaba sirviendo y valiendo 100% la pena, conéctate al mismo enlace, por favor, ¿sí? Nos vemos en menos de un minuto.